Shalom Lekula, bienvenidos nuevamente a mi canal IMA Latina en Israel. Hoy tengo una alegría muy grande porque tengo un invitado muy especial, el rabino David Córdoba, al cual conocemos con mi esposo desde hace varios años, Baruch Hashem, acá en Eretz Israel. Muy buenas noches, Rab, bienvenido a mi canal. Buenas noches, ¿cómo están ustedes por allá? Hay mucha alegría también de parte mía de poder ayudar también con ese proyecto que tienes tú de llevar a muchas personas de habla hispana la cultura israelí y todo lo que tenga que ver con el Talmud de nosotros acá en Eretz Israel. Creo que ya se dieron cuenta por el acento que usted y su esposa, bueno, son cubanos de nacimiento. Quiero que nos cuente cómo fue su vida en la isla, en familia, tanto en el contexto religioso como social. ¿Y hace cuántos años ustedes salieron de allá? En verdad no hace mucho tiempo que salimos de Cuba, pero así como nosotros los cubanos tenemos la característica de hablar rápido, también procuré de hacer todo lo que quería hacer de una manera rápida. Como dice el Pirkei Avot, con respecto al estudio de Torah, si tienes el deseo de estudiar y tienes que estudiar, no lo dejes para mañana, porque tal vez mañana no tengas tiempo para estudiar. Lo primero que hice yo cuando estaba en Cuba fue que toda mi acción tuviera la cabana de dirigirme hacia Israel. Yo siempre digo a las personas que me escuchan que si tú quieres una cosa en la vida, tú tienes que vivir como eso que quieres en la vida. Siempre fue la intención de nosotros venir hacia Israel, siempre. ¿Hace Es que es cuánto como un salió de segundo, Cuba? hace aproximadamente de unos 7 años, aproximadamente. 7 años, 7, 8 años, no mucho tiempo. La vida en Cuba es una vida bien difícil, que no lo conoce, vivimos bajo un gobierno comunista, donde todo es difícil. No tenemos escuelas judías, no tenemos, como otras partes de Latinoamérica, una tienda judía donde puedas comprar carne kasher o puedas comprar un libro, un sidur. No hay nada, no existe nada, no hay conexión real con el judaísmo. No De hecho, mi primer judaicas, no sidur, restaurantes nada, kosher, absolutamente nada, no nada, productos kosher. ¿Cómo así? nada. ¿Qué comían? ¿Cómo Nada, vivían Shabbat? teníamos que elaborarlo todo en la casa. La vela jardalá la hacíamos nosotros, las jarritas netilá de Adai la hacíamos nosotros. Si teníamos que comer pizza, teníamos que hacerla nosotros porque la harina que entra a Cuba entra con certo. Y así es con todo. Helado comíamos en la casa. Era una vida bastante caché, por así decirlo, pero todo muy en el hogar. Con respecto a la literatura, recuerdo que mi primer sidur lo copié a mano. Es decir, yo Y así no los teníamos quedó. allá, ¿cómo es? Bueno, entonces les voy a dejar a todos en la descripción de este blog el link de esa entrevista que le hicieron un judío Bueno, en La Habana, donde usted narra todos los detalles de esa vida tan dura allá en Cuba. Tanto es como un recuento histórico, ¿no? Y también en la actualidad. Entonces, prácticamente. ahí les queda también para que todos puedan profundizar. ¿Cómo hicieron para salir de Cuba? Sabemos que no es tan fácil. ¿A Sí, dónde se fueron de allá? Porque hasta donde yo entiendo no llegaron directo a Eretz Israel. ¿Cómo fue el proceso? De Cuba, sí. ¿qué siguió? Bueno, mi padre de hacía mucho tiempo estaba tratando de intentar de sacarnos de Cuba, pero porque él vivía en los Estados Unidos y hasta que no logró la ciudadanía norteamericana, entonces logró sacarme ya después que logró ciudadanía y bueno, Baruch Hashem, exactamente, llegó mi salida del país cuando ya prácticamente estaba el tope, ya el límite de la educación de Joseph, mi hijo mayor, que hasta ese momento no había entrado a la escuela, por causa de que nosotros, particulares de nosotros, elegimos que él estudiara dentro del hogar. Bueno, mi esposa es maestra y recibió una educación superior a la de cualquier más escuela, y por tal de que no hubiera asimilación y no echaran por Claro, ustedes tierra no lo todo lo querían que le mandar a un está. colegio público, nada que ver Exactamente. El con único, el el único colegio. colegio, en Cuba no hay alternativa, como otros países que tú pagas y tú puedes mandar a tu hijo a una escuela privada. No, en Cuba no existe alternativa. Es un colegio único, centralizado, con enseñanza comunista basada en fundamentos ¿Secular? súper secular, súper secular. Entonces, el niño de una persona que manda ahí va a estar en contacto con cualquier tipo de cultura, con cualquier tipo de educación, y Correcto. entonces todo lo que tú trates de hacer en la casa te lo van a estropear en muy poco tiempo en esos colegios. Logramos salir porque ya a los 6 años de edad de Joseph ya era el tiempo límite ya para o lo entras o tienes un problema judicial.
Hasta los 6 Ya, porque años es tú puedes estudiar. obligatoria la Sí, educación como sí, sí, tienes un problema judicial entonces. Wow, Y enfrentamos amenazas de varios lugares y Baruch Hashem que salimos en el momento exacto, wow. en el momento cumbre. Hasta ese momento mucha presión, mucha plegaria. Es muy difícil explicar con palabras y en tan poco tiempo esos 6 años, desde que nació Joseph hasta que nosotros salimos de él. Fueron de mucha presión, de mucha El presión. único hijo que Pero Baruch nació en Hashem Cuba, ¿no? Porque Baruch Hashem nació tiene en Cuba. 5 hijos en este momento. Sí. Y el único nacido allá fue Joseph, el hijo mayor. Exactamente, los otros Que nacieron en por los Estados cierto ya Unidos y los hizo otros el acá en Bar Grecia. Mitzvah, Baruch Hashem, acá en Israel, y ese está en un blog en mi canal. Para los que no lo han visto, también les voy a dejar acá el tag, porque fue algo muy bonito al que tuve el privilegio de ser invitada y de poderlo documentar también. Ok, háblenos un poquito de esa vida en Estados Unidos. En Miami. En Estados Unidos, sí, en Estados Unidos, como todo inmigrante, miran a Estados Unidos como el país de la maravilla, de las oportunidades. Pero incluso para una oportunidad secular hay que tener mucha gracia de arriba para poder lograr. Y yo quería llegar, y no solamente, mi plan original no era llegar como un trabajador normal, yo quería arreglar mis documentos como judío, poder entrar en comunidades para seguir para Israel, porque siempre la intención de nosotros fue ir hacia Israel. No fue fácil, porque no me estaba esperando una cuenta bancaria para poder lograr esos sueños. Tuve que luchar mucho, pero con la plegaria y la siete de Hashem pude lograr en poco tiempo lo que una persona normalmente tarda mucho en lograr. Pues tuve que trabajar de todo, lo mismo un almacén cargando cajas que poniendo paneles solares bajo el techo, como un techero, le dicen en los Estados Unidos, pasando un sol tremendo. Después, al final, pude pasar un curso de Mashiach Kashrut en Miami y pude entrar finalmente en un restaurante kasher como Mashiach, trabajando, supervisando Sí, todo lo que se explíquele un come y poquito a esas la cosas. gente que no entiende esas palabras en hebreo, ¿qué significa? Fue un supervisor de alimentos kasher. Y entonces lo mío era encargado de recibir los deliveries, que fuera todo kasher, que todo estuviera funcionando correctamente dentro de la cocina, y yo era el responsable espiritual del restaurante. Y me tuve que salir de Estados Unidos cuando mejor me estaba yendo, porque ya cuando yo estaba en mi cúspide adentro del restaurante, que ya me iban a subir el salario, iba a ser prácticamente el segundo del restaurante, porque ya había creado unas relaciones extraordinarias con el dueño del restaurante, yo decido irme para Israel. Fue un momento muy difícil, de muchas incertidumbres, y fue un paso difícil, no fue tan así. Tu continuidad en Israel marca mucho de la forma en que te fuiste de las naciones. Sí. Perdón, ahí ya avanzamos a la tercera pregunta, que es Sí. ¿cómo surgió esa idea de hacer Alía y cuál fue la principal motivación? Me imagino que como familia, porque ya a ese paso, según lo que nos ha contado, ya tenía su esposa, tenía su hijo mayor. Entonces, ya tenía 3 hijos, ya habían nacido 2 nacieron en Estados 2 Unidos. allá en Estados Unidos. Correcto, Sí, ya 3. tenía, a ese entonces ya teníamos 2 hijos más. La idea mía siempre fue central, porque cuando yo me voy de Cuba, yo me fui en mi mejor momento también, por así decirlo, pero mi mejor momento espiritual, porque me fui realizado, dejé una comunidad funcionando allá en Cuba, dejé mucha inspiración allá en Cuba, muchas personas también, y me fui como con el deseo de seguir trabajando, pero ya era el momento de pasar a la otra fase, que era seguir para los Estados Unidos para poder lograr después salir para Israel. Pero toda la intención primeramente motivado primariamente por la educación de mi hijo, porque para mí la educación de mi hijo era algo muy importante por la cual luché en Cuba y seguir luchando en los Estados Unidos. Logramos la comunidad, logramos una escuela para el niño, esos fueron todos milagros, ¿no? Ahí no hubo nada lógico. Y la intención primaria era la educación de mi hijo y mi educación como judío. Yo quería convertirme en un RAF para poder ayudar a los cubanos que se quedaron en Cuba. Porque Cuba, a pesar de ser un país comunista, un país que no tiene posibilidades económicas, muy pocas personas miran hacia Cuba. Entonces, era muy difícil la situación del cubano allá. Entonces, la gente como que se limitaban a la hora de ayudar al cubano. Entonces, digo, bueno, si nadie lo puede hacer, pues entonces lo voy a hacer yo. Parecía un sueño al principio, pero Baruch Hashem logré a la tercera fase que llegara a Eretz Israel con el objetivo de convertirme en un rap para ayudar a las personas de Cuba y que la gente de Cuba tuvieran alguien que los respaldara y los ayudara. Cuando llegué aquí a Israel, que yo llegué y dice, bueno, ¿y ahora cómo yo hago esto?
que siempre ha tenido metas claras y ese mensaje se lo quiero dejar a toda la gente que nos está escuchando, porque es como parte de ese testimonio que yo le contaba a usted, mi esposo y yo lo admiramos mucho, porque algunas personas podrían decir, ah, ok, un cubano viviendo allá en esa situación tan horrible, lo primero que quisiera saber es, me olvidé de todo, me fui de allá, no quiero volver atrás, no quiero saber nada. No es su caso, es al contrario. Me duele lo que pasa, quedándome acá no puedo ayudar. Mi meta es irme a Eres Israel, convertirme en un rabino porque en mi comunidad no existe eso. Si no soy yo, ¿quién? Y ahora que ya tenga todo eso logrado, bueno, digo ahora, me refiero en un lapso de tiempo, que todavía lo está haciendo, es cómo ayudo. Y eso es lo que quiero mostrarle a la gente. Y bueno, ahí poco a poco en las otras preguntas usted va a ir dando como más detallitos de cómo está consolidando ese proyecto personal, como usted mismo me lo describió en algún momento, que en realidad no es tan personal, es algo bien altruista y que va a involucrar a una comunidad grande y que yo sé que todas esas palabras de inspiración van a dar Jesús, van a darle mucha fortaleza a mucha gente que siente que está perdida, que no tiene nada, que lo que quiere no lo puede alcanzar. Y escuchándolo usted uno dice, ¿uno de qué se queja? O sea, cuando me dijo que había escrito un sidura a mano, o sea, ¿de qué nos quejamos, por Dios? Bueno, la cuarta pregunta tiene relación con lo que estamos diciendo. Luego de hacer alía, o sea, ya estamos acá en Eres Israel, Baruch Hashem, usted continuó en contacto con su gente, con su comunidad, Seguro. o lo que dejó. Nunca perdí el contacto con ellos, nunca Nunca, perdí el exacto, contacto. nunca se olvidó de ellos. Entonces, según yo lo que le escuchaba en la entrevista con el coach Corsias, usted dice, allá hay judíos, pero no hay realmente una comunidad. Entonces quiero que nos describa qué es o qué era antes de usted empezar su proyecto personal, esa comunidad hebrea en Cuba para poder entender un poquito. Ok, me hiciste la pregunta de la comunidad hebrea. En Cuba, como en muchos países de Latinoamérica, existe la comunidad tradicional que está compuesta de judíos de base reformista o conservadora, que bueno, para los efectos legales, para los efectos reales son lo mismo. Entonces, por lo general, son personas que han asimilado dentro de sus comunidades muchas personas de afuera y le han hecho como especie de unas conversiones reformistas, así que no tiene mucho que ver con el judaísmo, ¿verdad? Y entonces, en realidad, se compone hoy en día, con excepción de algunas personas mayores que ya se quedan desde cuando entraron sus abuelos, y eso, con personas prácticamente no judías, pero son formalmente mixtos. Hay muchos matrimonios mixtos en la comunidad hebrea tradicional. Entonces, están las comunidades emergentes que han nacido paralela con ellos, que son un poquito, son personas que con un poquito más de apego a la Torá de Israel, que esas personas son a las cuales yo atiendo de cierta manera. Y existen dos comunidades principales en Cuba, una está en Santiago de Cuba y la otra se encuentra en La Habana, de Entonces, alguna cuando usted manera. habla de su proyecto personal, está orientado a esas dos comunidades emergentes. A esas dos comunidades, sí. Correcto. Ahora, como para hablar un poquito más de Israel propiamente, que es lo que también a muchos les interesa, el rol que usted está haciendo acá, o desde aquí más bien. Cuéntenos un poco de la formación que usted está recibiendo. Entiendo que es en Jerusalén. Usted ya de por sí recibió una semijá, por eso es rabino. Semijá es como una certificación, una ordenación rabínica. Hay varias, pero bueno, no da el tiempo para explicar paso a paso, pero sabemos que es rabino, pero se sigue formando porque la vida es de continuo aprendizaje. Y quiero como que nos cuente es cuál es la relación entre esa formación como rabino comunitario, creo, no sé si esa es la expresión, y ese proyecto personal, como usted lo llamó, que tiene en Cuba. Bueno, primeramente, como te dije, cuando yo llegué aquí a Israel, yo no conocía a nadie. No sabía ni cómo iba a empezar, ni por dónde iba a empezar, ni qué iba a hacer, cómo iba a hacer. Yo tenía el plan en mi cabeza, solamente en mi cabeza, todo estaba en mi mente hasta ese momento. Y de repente traté de intentar acá, buscando personas que hablan español, ¿cómo puedo hacer por acá? Al principio me decía, mira, eso que tú buscas no existe. La mayoría de las yeshivot que hay aquí en Israel, todas son en hebreo, aunque yo ya tenía base de hebreo ya. Cuando ya después de 6 meses de búsqueda, ya las fuerzas se me estaban cayendo de cierta forma, seguí y empecé a buscar por todo Israel, donde hay una yeshiva, con esa característica, tecleando a lo loco, ¿sí? Hasta que me apareció una yeshiva en Jerusalén, en las afueras de Jerusalén,
que tenían este patrón. Me entrevisté con el rabino, fui a verlo, y cuando yo le empiezo a explicar todo lo que yo quería hacer en mi vida y todo lo que por qué yo vine a Israel, me dice, tú lo que estás buscando está en Jerusalén, en el Colel Midrash Sefaradí. Te voy a hablar con una persona que conoce ahí. Porque es un college para gente latina. Sí, sí, Repita sí, el nombre, por es un favor. college, ahí hay de habla española y de habla latina, pero es un college de Shelihut para preparar rabinos para enviarlos a partes del mundo donde no hay atención rabínica. Sheliach es una palabra en hebreo que traduce emisario, o sea, alguien que va a representar. Y eso es lo que va a representar. Se está formando. Exactamente. Sí, yo vengo siendo la cara del Midrash Sefaradí, o de una forma más general de Jerusalén, en otra parte del mundo, donde quiera que me mande. Cuando llego allá, tuve ahí gracias delante de las personas, pude empezar a estudiar directamente en hebreo. Eso fue un poco complicado porque todos los textos que había eran en hebreo. Y así fueron mis primeros pasos hasta que logré, después de 6 meses de estudio, mi primera teudá en una esencia de Isur Be'eter, siendo prohibido y permitido, siendo atiende la parte de todo lo que tiene que ver con el kashrut y todo lo que tiene que ver con, eso es una cosa esencial dentro del rabinato. También después avancé, pasé la semijá de Shejitá, el sacrificio de los animales, tiene que ver con eso, de Terefot, que tiene que ver con todos el problema de los órganos, cuando el órgano tiene algún problema, porque no basta con matar al animal. Si el animal tiene algún problema por dentro, también está Taref el animal. Entonces, no solamente es matarlo bien, sino que si esté bien por dentro. Taref es lo contrario de kosher, para que nos entiendan. Exactamente, es algo que no está apropiado. Sí, lo contrario, ese es el término que usa la Torá para decir como una cosa que está despedazada, o más bien en la mentalidad rabínica, es un animal que aunque no esté muerto, esa herida que tiene o ese defecto que tiene lo va a llevar a la muerte dentro de poco. Y por lo tanto es taref. Así seguí avanzando, también cogí la semija con respecto a conversiones, a todo lo que tiene que ver con conversiones, que es Gerut, el problema de todas las leyes que tiene que ver de un converso, cuándo aceptar un converso, qué hay que hacer con un converso. Mi trabajo, que no solamente se limita a Cuba, también ayudo a muchas personas de otras partes del mundo, en Colombia específicamente también ayudo a personas de Colombia también y otros países del mundo. Y se me acercan muchas personas que todavía quieren convertirse y no saben cómo convertirse, cómo acercarse, y yo de alguna manera los ayudo. Quiero contarles a todos que usted tiene un canal también en YouTube. En este momento comparte básicamente la parashá de la semana, o sea, la porción semanal de la Torah que leemos cada Shabbat. Pero usted me contaba que a largo plazo quiere irle metiendo otras cositas. Entonces, el nombre del canal, para que tomen nota, es El Camino de Hashem. Igual les voy a dejar el link. La idea con esta entrevista es dejarles, en Colombia tenemos una expresión que decimos un abrebocas, un pequeño aperitivo ahí. Y si hay temas que generan interés para ustedes y creen que quisieran tener al rap de vuelta en otro blog, pues nomás me lo dejan ahí abajo en sus comentarios en qué parte les gustaría que les ampliáramos. También les voy a dejar el email del rabino para que los que tengan alguna duda con todo este tema que le está hablando, por ejemplo, de las conversiones, que sé que hay muchos en mi canal que no son judíos, pero son benegnoac, no ágidos, o están en proceso de conversión, seguramente se van a alegrar mucho de poderse comunicar con un rabino directamente en español y que les atienda muchas dudas. Vámonos con la siguiente pregunta, ya como para empezar a cerrar, y es relacionada con la experiencia que usted tuvo el año pasado, ya volviendo a Cuba como rabino, después de haber estado viviendo varios años acá en Israel, y ayudando a esa comunidad que usted está ayudando a consolidar en lo que fue la celebración de las festividades que para nosotros son bien importantes, y me refiero a Rosh Hashanah, Yom Kippur, y creo que Sukkot también estuvo por allá. ¿Cómo fue esa experiencia, Rap? Fue algo bastante impresionante, porque después de tanto tiempo empezamos a convivir de nuevo como comunidad. Entonces, bueno, la experiencia fue muy grande. Primeramente porque yo había viajado como turismo un día, 2 días, 3 días. De repente me veo conviviendo de nuevo con la comunidad de nuevo, 1 mes y medio prácticamente. Casi 2 meses estuve. Fue un viaje bastante sacrificado también, porque tuve que irme solo para allá porque los pasajes eran muy caros. La convivencia allá iba a ser extremadamente complicada también para los niños. Me tocó viajar solo y fue bastante sacrificado, pero bastante bonito. Hanukkah volví a hacer otro viaje más. En el primer viaje dolorosamente no pude lograr ir a Santiago de Cuba.
que me dolió mucho. Los Ah. muchachos de Santiago de Cuba, aprovecho para darle Mande un... saludos, Raf, mande saludos. Sí, sí, realmente son personas muy sacrificadas, porque en, Santiago, en Cuba también hay niveles. La gente de Santiago de Cuba, yo creo que tienen un poquitín más de mérito, no es porque sean mayores o mejores, sino porque en Santiago de Cuba se pasa un poco más de necesidad económica Ajá. que en el resto de la nación cubana. En La Habana aparecen un poco más de cosas, aparece un poco más de negocio, de trabajo. En Santiago de Cuba la cosa es más precaria, mucho más difícil. Bnei Sefarat, ambas comunidades porque pertenecen a un proyecto único, Bnei Sefarat. Así es el nombre de su proyecto entonces, Bnei Sefarat. Sí, Explíquele a la ese gente qué proyecto. significa eso. Bueno, primeramente estamos haciendo conexión prácticamente a nuestros ancestros, ¿no? Porque la mayoría de las personas que viven en Cuba, como en casi toda Latinoamérica, vienen de descendencia española, de español, y que el judaísmo, que de alguna manera, aunque otras personas han escogido un judaísmo un poco más que nací por accidente, porque le son más simpatizantes, el alma tiene elecciones, pero por una cuestión más de raíz, quisimos conectar más a este proyecto a los sefaradíes y también dándole un poquitico más de cabote y de conexión al cole donde me pertenezco, se llama Midrash Sefaradí también. Ah, Entonces, de alguna manera, el proyecto mío de rabino en Cuba está muy conectado con el cole. El cole es de orden, prepara rabinos sefaradíes, y sí, entre aprovecho familias más o también, menos. usted no lo ha hecho, pero yo lo quiero hacer, que este sea el Sí, espacio también para que muchas de esas personas que nos siguen acá en mi canal Ima Latina en Israel y que sé que tienen un buen corazón y que se solidarizan con este tipo de causas tan admirables de verdad, si quieren ayudar económicamente, porque como dice usted, uno no va a un sitio y lo está esperando ahí un camión lleno de dinero, ojalá por fuera supuesto que así. no, por supuesto que no, por supuesto que no. En ese mismo Bueno, email de me hecho, pueden contactar y preguntarle de qué forma pueden enviarle donaciones. Usted de las hecho, casi acepta, todas las ¿cierto? cosas, por supuesto que sí. Eso es un proyecto que yo lo asumí como si sigue estando en mi mente, de alguna manera. Al principio este proyecto parecía una locura, pero Hashem me ha apoyado, literalmente me ha apoyado. Yo he visto su mano abierta, he visto, no se me ha ocultado en ningún momento Hashem. Y Por eso es que usted casi es todas las un cosas guía, que, es un sí, emisario. Ujú. casi todas las cosas que yo he podido resolver para Cuba han sido de esa manera, tratando de hablar de Cuba, de buscar tocar el corazón de las personas para que sepan la situación, que existen cubanos que están viviendo en situaciones difíciles y que están viviendo un judaísmo de niveles grandes, de niveles elevados, ¿no? Que no se limitan a la necesidad ni a nada, siguen viviendo y siempre buscan una solución en medio de la escasez. Exacto. No En medio miran de la lo que escasez. les falta, sino lo que tienen y cómo eso poquito que tienen, cómo lo Exactamente. potencializan. ¿Qué es lo que pueden hacer y no qué es lo que no pueden hacer? Bueno, y ahora para ya cerrar con broche de oro, quiero hacerle la última pregunta y es, después de todo este testimonio, que yo sé que nos habló muy en general por cuestiones de tiempo, Por supuesto. pero suficiente para darnos una buena idea, ¿qué ha sido lo más difícil para usted, Raf, con este proyecto que usted con tanto amor está tratando de sacar adelante? Compártanos eso, por favor. Quiero que le dé unas palabras de Jesús, de aliento a la gente, mostrando precisamente lo que usted acaba de decir, que no hay barreras Sí. y que sí se presentan muchas cosas, a veces que parece como que frenaran los sueños que uno tiene, pero siempre hay algo que le muestra que el camino ahí está y hay que seguir. Paradójicamente, normalmente podríamos decir que lo más difícil haber sido es vivir en Cuba, porque vivir en Cuba es una tarea completamente titánica. Y también podríamos pensar que lo más difícil para mí haber sido salir de Estados Unidos, abandonar a mi familia prácticamente, porque toda mi familia y todas mis amistades que dejé allá, porque en Cuba yo no dejé familia, toda mi familia la dejé en los Estados Unidos. Dejar familia, dejar trabajo, dejar... Y Sí. creo que también podríamos pensar que haber llegado a Eretz Israel y haber logrado todo lo que logré hasta llegar hasta Midrash Sefaradí se puede convertir en un camino difícil. Asombrosamente, lo más difícil que me ha tocado a mí en todos estos años de que salí de Cuba, incluso estando en Cuba, es poder luchar contra el desaliento, el malestar, el desánimo que a veces las mismas personas que incluso que uno está ayudando te transmiten. Sí, ¿usted se refiere es como a esas personas negativas que siempre están viendo lo malo o a qué se refiere? Positivas o negativas, son personas que normalmente no pueden tal vez llegar a ver lo que estás viendo tú, o en un momento determinado no tienen el valor de lograr o haber logrado lo que lograste tú y pueden
Hay muchas personas que pueden transmitir celos, puede generar envidia, muchos malos rasgos pueden despertar. Cuando una persona empieza a destacarse, también destacas en otras personas, puedes hacer catarsis o hacer como especie de una reacción adversa en otras personas. Y entonces, sobreponerme a esas cosas y seguir ayudando en medio de eso, para mí, yo considero que ha sido lo más difícil en mi carrera de rabino, porque yo no creo que yo me convertí en rabino acá, yo creo que empecé mi carrera rabínica en Cuba. Toda persona que se proponga algo, no sé, cualquier cosa que se proponga en la vida, cuanto más el camino espiritual. El Rambam recoge en su Sefer HaMitzvot, la segunda o la tercera mitzvah de Oraita, una mitzvah AC, eso quiere decir de harás. Las mitzvot se componen no harás y harás. La mitzvah de harás, de imitar al Creador. Y lo natural sería echar a un lado a las personas que te favorecen en el camino. Pero lo sobrenatural y lo que pertenece a Neshama Yehudí es poder integrar a esas personas y, a pesar de todas estas cosas, poder ayudar a esas personas y tratar de mirarlo desde el prisma, desde el Creador. Podríamos catalogar a esas personas como personas tóxicas y uno tendería a pensar, hay que sacarlas del camino. Y usted está diciendo lo común que se ve en las redes sociales. Wow. Lo común en las redes es una persona tóxica, tienes que sacarla de tu vida. Tú tienes que mirarla como una criatura también, como la ve el Creador. Es una misvá, es decir, es una orden. Hashem nos da esa orden es porque nosotros tenemos la capacidad de lograrla. Y eso te eleva, te ayuda y te hace yo creo que una de las cosas que más empuja la benevolencia de Hashem hacia cualquier proyecto es tratar de acercarse, asimilarse. De verdad que muchas gracias, de verdad que estoy segura que todas estas palabras van a ser de inspiración, de Jesús, como decíamos, para tantas personas que están ahora mismo tal vez sin emuná, sin bitajón. Esas dos palabras ya se las expliqué en un blog hace poquito para que lo miren. Y en medio de tanta adversidad, ver la cara de Hashem en las circunstancias y en el prójimo, como usted nos está enseñando. Fue un gusto tenerlo de verdad acá en mi canal. Para mí también. A que lo sigan. Recuerden, El Camino de Hashem. Así lo encuentran. Y voy a dejar en la descripción, como les prometí, el link del video completo donde usted explica a full detalle la situación en Cuba y todos sus, digamos, redes sociales, también el email, para quienes gusten contactarlo y motivarlos nuevamente, por favor. Las situaciones no se cambian por sí mismas si uno no hace un esfuerzo. Si alguien, o muchos, ojalá, si quieren vincularse con esto económicamente o de alguna otra manera, no sé, en este momento se me ocurre, pero pueden haber varias maneras, por favor contacten al Rab David y él les dirá cómo lo pueden ayudar. Estamos en medio de un proyecto de poder traer a toda esa Keilah hacia Israel, porque estamos conjuntamente con otras organizaciones y con el rabino de mi cole en crear una comunidad de cubanos aquí en Eretz Israel, en la cual está invitado todo latinoamericano también, una comunidad de hispanoparlantes donde se enseñe. Eso sí es el pionero, porque no existe acá comunidad de cubanos como. Pero lo vamos a lograr, Así como logré salir de Cuba, así como logré vivir en Miami, así como he logrado todo logrado, también se va a lograr eso. Mucha buena suerte, quiero decir, en todo esto y que todo sea con verajá, con mucha bendición. Amén. Me despido de mi audiencia. Recuerden, como siempre yo les digo, si les gustó lo que compartimos acá, no sean egoístas, por favor. Circúlenlo, compartan con sus amigos y nos vemos en un próximo vlog. Shalom, shalom, desde Israel. Shalom, shalom.